Que el Dios de la gracia, aquel que derrama su misericordia en nosotros, gracias a la sangre derramada de Jesús en el Calvario, esté contigo. Te invito a que podamos juntos leer la palabra de Dios. Hoy día en el libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo para iluminar tu vida. El libro de Job es un libro sumamente interesante, pero también es complejo, dado que está escrito en un lenguaje poético y tiene un propósito sapiencial. Es decir, en poesía nos quiere transmitir la sabiduría. Y eso es complejo, porque no estamos acostumbrados hoy día a este lenguaje. De hecho, leí el texto en la nueva traducción viviente, porque las versiones más clásicas, por decirlo así, eran bastante más complejas en su comprensión. ¿Qué quiero apuntar? De que el libro de Job es un libro que nos quiere decir qué es la sabiduría. O mejor dicho, quién es el sabio y en qué consiste la sabiduría. Y esto es interesante porque el libro de Job es el primero en ser revelado, es el primero en ser inspirado. El libro de Job podemos decirlo que si escribiésemos la Biblia en orden cronológico, al comienzo no estaría Génesis, estaría primero el libro de Job, puesto que se remonta a la época patriarcal. Y esto lo hace mucho más interesante porque de alguna forma la primera palabra de Dios va a apuntar justamente a eso. Ustedes, ¿quiénes son? Y yo, Dios, ¿quién soy? Ese es, me atrevería a decir, que es el punto neurálgico de esta obra. Otro elemento que es evidente es que busca explicar por qué el justo padece. Porque de alguna forma la respuesta automática, reflejada muy claramente en estos amigos que van a ver a Job, este justo que cae en desgracia, que pierde una y otra cosa, quedando absolutamente sin nada, incluso enfermo, es acosado por sus amigos, entre comillas, los cuales tratan de dar la explicación del sufrimiento a partir de sus diversas comprensiones de este. Básicamente le dicen: oye, es imposible que un justo sufra, porque Dios bendice a los que son justos. Entonces seguramente tú no eres justo y has aparentado todo este tiempo esa justicia, esa piedad que tú en realidad no la tenías. Seguramente tienes un pecado oculto. ¿Se dan cuenta? Él también quiere explicar este libro por qué los justos sufren. Entonces, esta primera palabra de Dios
viene a ser respuesta a estas dos interrogantes. ¿Qué es la sabiduría y la razón del sufrimiento? Y en estos últimos versículos casi ya del libro, viene a ser como la conclusión. ¿Qué es lo que está inmediatamente antes? Inmediatamente antes está Dios diciendo quién es Él. ¿Y de qué forma lo hace? Cuestionando a Job en cuanto a lo que Él es y a lo que Él sabe. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo dominaba al Leviatán? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿Te vas a comparar conmigo? Ese es el sentido último de las preguntas. Yo, Dios, soy por mucho superior a ti. Y yo sé cosas que tú no sabes. Y justamente es esto lo que le pregunta Dios a Job, y que Job ocupa esta pregunta de forma retórica para responder quién es él. ¿Quién pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? ¿Quién es el que pone en duda mi manera de proceder, las cosas que yo hago? ¿Quién es el que pregunta por qué ocurre todo esto? Poniendo de manifiesto que en realidad no entiende nada. Job termina reconociendo la grandeza, la inmensidad de Dios, y al mismo tiempo, frente a esa inmensidad, reconoce su nada, su absoluta ignorancia. Y eso provoca en Job la respuesta ante la inmensidad de Dios. Y la respuesta de este hombre ante la grandeza y sabiduría del Hacedor es que él debe humillarse en polvo y ceniza, y desde la humildad reconocer de que Dios es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué elegí este texto? Porque de alguna forma es una continuación de la reflexión que hemos venido haciendo estos días. El corazón del hombre, hambriento de independencia, cree saber, porque saber implica cierto grado de dominio por sobre lo que se conoce. Si yo conozco el método para hacer tal o cual ecuación, yo tengo cierto dominio sobre esa realidad. Si yo sé las técnicas de la agricultura y soy capaz de producir en mi campo papas, mi conocimiento me otorga cierto poder sobre la naturaleza para producir papas. Entonces el conocimiento implica un grado de independencia, de autonomía, un grado de una capacidad que muy fácilmente el hombre ocupa para alimentar su soberbia. El conocimiento en apariencia, el conocimiento del hombre en apariencia le da a él la comprensión de lo que es el mundo, de lo que son las cosas, y le hace creer de que él sabe. Lo cierto es que el universo es bastante más grande que nuestras cabezas. Y Dios, quien es el autor del universo, es infinitamente más grande que la creación que Él ha hecho. Por lo tanto, nuestro conocimiento delante de Dios resulta siempre humillado. Pero dentro de la soberbia del ser humano, que es fruto de su pecado, nos cuesta humillarnos. Nos cuesta reconocer que no sabemos nada. Incluso hace un tiempo atrás conversaba
con un chiquillo con quien estoy estudiando, que hay un síndrome, el síndrome de Kruger, que dice que mientras menos sepa una persona, más cree que sabe. Es la condición humana. Sabemos nada, pero nos creemos que sabemos mucho. De alguna forma, la ignorancia se ha constituido como el elemento fundante de lo que somos y que no queremos reconocer. ¿Cuándo el hombre es sabio? Cuando se humilla delante de Dios y reconoce su nada para decir, Señor, tú sabes. Ahora, esto es un camino. Diciéndolo coloquialmente, Dios tomó un camino de 42 capítulos para decirle a Job, oye, tú en realidad eres un ignorante. Tú en realidad no eres sabio, porque yo soy el único sabio. Y nótese, esto lo hace Dios desde su pedagogía para mostrarnos a nosotros un misterio muy grande. Solamente cuando el hombre se abaja hasta lo sumo, puede acceder a la sabiduría que Dios le da. ¿Te doy un ejemplo? Solamente aquel que es humilde es capaz, por medio del Espíritu Santo, de reconocer en Jesucristo crucificado la única puerta de la salvación. Di esto a cualquier erudito de este mundo, a cualquier persona que tenga una fuerte confianza en sí misma. Dile esto a un orgulloso, a un soberbio, y se va a enojar. ¿Qué tiene que ver conmigo, un judío crucificado entre maleantes de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver conmigo si mi vida es buena? Lo tengo todo. Lo que quiero, lo tengo. Soy poderoso. Mira, hoy día, según noticias extraoficiales, el jerarca de Corea del Norte está al borde de la muerte después de una intervención cardíaca. Él, que ponía en jaque al mundo entero con sus armas atómicas, hoy día está a punto de morir. ¿Te das cuenta? El ser humano, y cuesta esto, es tremendamente impotente. Y su auténtica altura se produce cuando estás de rodillas. Porque en el versículo 5, fíjese qué lindo lo que dice. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Es decir, solamente después de que Job se da cuenta de la grandeza de Dios y de su nulidad, es capaz de abrir los ojos a este Dios que se le muestra. Un orgulloso jamás reconocerá de que Jesús es el Salvador. De la misma forma como un israelita orgulloso y soberbio jamás levantó la mirada hacia la serpiente de bronce en el desierto, muriéndose, pereciendo por el veneno de las serpientes. Lo que había que hacer para curar esa enfermedad de la mordedura de la serpiente era mirar a esta serpiente que había sido colocada en este palo. Pero había que ser humilde para eso. ¿Te acuerdas de Naamán el sirio? Este leproso que va a Israel esperando de que el profeta Eliseo le haga una ceremonia, un ritual complejo. Y el profeta Eliseo le manda a su siervo, ni siquiera aparece en persona, y le dice ya, lávate en el Jordán 7 veces, y ahí se te va a pasar. ¿Y qué hace Naamán? Se queja. ¿Para esta cuestión vine? Por eso me quedo en mi tierra donde hay mejores y más lindos ríos. Y un siervo que es humilde
y por lo tanto entiende desde la humildad, Señor, haga lo que le dice. Y Naamán obedece, porque la obediencia es un signo de humildad. Se baña y termina sano. Solamente el humilde es capaz de entender. Solamente el humilde es capaz de entender quién es Jesús. Solamente el humilde es capaz de reconocer la grandeza de Dios. Solamente el humilde sabe que todo esto no se trata de nosotros mismos, sino que de la grandeza de Dios. El Evangelio nunca ha tenido como centro al hombre, siempre ha tenido como centro la gloria de Dios. Por lo tanto, solamente cuando nos abajamos, reconocemos la grandeza de aquel que nos abaja. El que nos humilla para mostrarse. Es decir, el acto que Dios realiza al humillarnos es un profundo acto de amor. Porque nos está diciendo, oiga, dése cuenta. Calladito. Ya pues, deje de hablar y escúcheme lo que yo le quiero decir. Y la palabra que le voy a decir es en mi Hijo Jesucristo, quien se humilla, siendo un pobre entre los pobres, un obrero entre los obreros, un pequeño entre los pequeños, para morir crucificado. Y desde esa sangre torturada, yo te doy mi salvación. ¿Te das cuenta? Es una locura. El soberbio, el hombre hecho a sí mismo, el autosuficiente, el que se cree inteligente y capaz, el que no le debe nada a nadie, ese no puede entender lo que es el Evangelio. Por eso el Evangelio es para pecadores fracasados que reconocen que no pueden hacer nada. Si tú todavía te consideras un winner, un ganador, lo siento, el Evangelio no es para ti. Tú has rechazado el Evangelio al momento de decir, es que yo puedo. Imagínense, la vida de Job. Yo creo que la vida de Job era la de un ganador. Lo tenía todo, tenía plata, tenía camello, era piadoso, tenía un estatus económico, un estatus social y también un estatus religioso. Nada de eso era razón de justicia delante de Dios. ¿Te das cuenta? Pero nosotros torpemente queremos formar esta torre de Babel en la que nosotros vamos a subir hacia Dios. ¿Y cómo? Siendo muy piadoso, orando, estudiando, conociendo los misterios de Dios. Al final, como decía un profesor, todo eso es flatus voce. Es el tufillo que se lo lleva el viento. Tu salvación no está en base a lo bueno que seas, a lo obediente que seas, a lo piadoso que seas, a lo... ¿Te das cuenta? No son tus virtudes, es la gracia de Dios. Y ese conocimiento revelado en la cruz de Jesús es lo más humillante para la condición humana. Por eso que al humanista antropocéntrico, no me refiero al humanista cristiano, sino que al humanista antropocéntrico, al que ponen el hombre como medida de todas las cosas, esto es un conocimiento horrible, despreciable, que no se puede tolerar y hay que censurar y castigar. Por eso, solamente un Job humillado es capaz, por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te humilla, el que te abre los ojos a esta realidad, es capaz de reconocer la grandeza de Dios. Porque todo el camino a la salvación consiste en decir dos cosas. Señor, ¿quién eres tú? Señor, ¿quién soy yo? Tú eres glorioso. Yo soy menos que el polvo de la tierra. Tú eres todo. Yo soy nada. Y en esa
experiencia de reconocer esas dos realidades, ¿a quién descubro? A Jesús, manifestándose grande y poderoso, misericordioso y justo, gracioso, hasta el extremo de derramar su muerte en el Calvario. De esa forma, cuando nos hacemos esas dos preguntas, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y quién soy yo? El que reluce como respuesta única es solamente Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y eso es maravilloso. No hay tesoro más grande que esto. La soberbia de las naciones, la soberbia de los que acumulan, la soberbia de los autosuficientes, terminará siendo destruida por la mano del Todopoderoso. Y esa es la mejor noticia para el mundo, porque de esta humillación saldrá la victoria de aquel que es santo y que todo lo hace bien. No hay ningún acontecimiento en la historia que no vaya de acuerdo con su sabiduría. Aceptemos esto con humildad y que de esa humildad brote la adoración. Te invito. Padre, te queremos adorar, porque solamente tú, Señor, eres el dueño, el amo de todo cuanto existe. Tú eres el rey, todo te pertenece y todo lo que tú haces está bien. Señor, muchas veces no alcanzamos a entender tus propósitos, pero no importa, Señor, porque no es nuestro fin el entender las cosas, sino que sencillamente ponernos a tu disposición para amarte y adorarte. Te suplicamos, Padre, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para que humillados por tu misericordia podamos rendirte solamente a ti nuestro corazón, poner solamente en ti nuestra esperanza y saber que solo en ti puede estar firme nuestra confianza. Ayúdanos, Señor. Bendice este mundo con la humildad que necesita. Que caiga todo, Señor, y que sea levantado solamente tu nombre. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, porque solamente tú eres. Todo el universo depende del aliento de tu boca. Y todo esto te lo decimos en el nombre del único bueno, quien es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor y maestro. Amén. Que el Señor te bendiga.